Bien, vamos a arrancar. Muy buenas noches a quienes se han conectado recién. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar. Tenemos este módulo. Arrancamos el módulo 3 ya inmediatamente. Hemos terminado de definir algo. Hemos definido de alguna manera el contenido de nuestros planes. Pero más allá de haber precisado el contenido, estamos de alguna manera identificando una lógica de planificación. No solamente sirve desarrollar un listado de contenido, aún en esa diferenciación que hemos hecho de saberes procedimentales, conceptuales, actitudinales, sino que hemos desarrollado precisamente una puntualización en torno a una lógica. Ha guiado nuestra competencia y nuestra competencia no sale de la nada, ¿ya? Nuestra competencia sale precisamente de un problema, bueno, un ejercicio de contextualización o problematización. En función de esa problematización hemos identificado nuestra competencia que ha sido desarrollada después, desagregada para su operatividad, su logro en elementos de competencia. Estos elementos de competencia se han revestido, ¿ya? Se han convertido en las unidades de aprendizaje. Y esto es lo que han hecho. Han nutrido a cada elemento del contenido de los saberes e incluso han dado un paso más allá, han identificado las pautas observables, claras, objetivas para desarrollar la evaluación. Y además han desarrollado los medios de verificación de esos criterios. Es decir, cómo efectivamente voy a comprobar que los estudiantes han aprendido. Lo que nos guía es eso. En cualquier proceso formativo lo que nos guía no va a ser el contenido, lo que nos va a guiar precisamente va a ser aquello que esperamos que los estudiantes logren, aprendan. Este módulo tiene 4 semanas, 4 clases, ¿ya? Y lo vamos a desarrollar con unos ejercicios, sobre todo, bastante introspectivos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En esta primera clase, que titula ¿Cómo aprendemos?, vamos a revisar los tipos de pensamiento. Bueno, como de costumbre, vamos a hacer la presentación del módulo, del propósito de la clase. Después vamos a tener una actividad en la que ustedes van a buscar y van a precisar las características de cuál es el estudiante, tal vez no solo universitario, sino el estudiante de la educación superior. Después vamos a hacer un juego, una suerte de, no un juego, sino van a revisar el documento, ya un primer documento, que es precisamente esta lectura sobre somos diferentes, y nos vamos a concentrar en este tipo de cognición que es el pensamiento lateral vertical. Fundamentalmente nos vamos a enfocar en esa actividad, en esa presentación, en esa revisión y en esa caracterización de la diferencia que existe. Vemos unos videos a continuación y estos videos, pues, bueno, nos van a dar lugar a desarrollar unos juegos sobre el pensamiento lateral vertical, ¿ya? Que los vamos a hacer. ¿Están por acá? ¿Está escuchando? ¿Están viendo? Sí, licenciado, perfecto. Se escucha bien, Licen. Ya, gracias. ¿Hay cansancio? ¿No hay cansancio? ¿Les ha gustado el módulo 2? He estado leyendo sus actividades metacognitivas. Les agradezco por haber escrito algunos toda la reflexión, algunos su compromiso. Estaba dispuesto solamente a que escriban el compromiso, pero algunos ya hicieron el llenado de todos los campos. Bien. Módulo 3, entonces, estrategias de aprendizaje y enseñanza, va a estar revestido de 4 clases. En esta primera vamos a hacer un puente con esta clase que tuvimos en el módulo 1 sobre las teorías del aprendizaje.
Es decir, las teorías del aprendizaje nos ayudan a revelar cómo aprendemos desde diferentes explicaciones y de alguna manera advirtiendo determinados tipos de procedimiento. Y se acuerdan que hemos tomado partido por una perspectiva en particular, que es la perspectiva que da sustento y da sustrato al modelo pedagógico constructivista, que es la perspectiva cognitiva. Esa perspectiva cognitiva pues resguarda precisamente un eslabonamiento de fases que hay que partir de los esquemas cognitivos previos de los estudiantes, desarrollar posteriormente una activación de esos conocimientos previos, lograr un desequilibrio cognitivo y ahí es donde precisamente entran las estrategias, ¿ya? También para lograr el desequilibrio hay estrategias, es decir, qué tipo de preguntas, les presentamos un caso, les mostramos algo que les mueve el piso, les damos una situación problemática, les mostramos solamente información, los hacemos trabajar entre ellos, les hacemos preguntar algo. Y en base a eso, pues logramos precisamente a través de actividades sociocognitivas, grupales, a través precisamente, ¿no?, de estas posibilidades de realización de aquello, ¿no?, que se tiene que aprender, donde nos vamos a meter en este tipo de estrategias fundamentalmente. ¿Para qué? Lograr que nuevamente reestructuren, reequilibren un nuevo esquema mental más complejo, más completo que el que habían tenido previamente y que el que habíamos activado en sus conocimientos previos. ¿Por qué? Porque están eslabonando precisamente lo que sabían con lo que tenían que aprender. ¿Que hay otras maneras de aprender? Por supuesto que sí, que el conductismo es la manera más eficaz de poder aprender algo en cuanto a tiempo y a recursos, por supuesto que sí. No aprendes esto, entonces te doy una sanción, te doy un premio y un castigo. Todavía no podemos librarnos del conductismo. Las notas funcionan, los plazos funcionan. Y lo tratamos de equilibrar y de alguna manera no darle tanta fuerza a esta perspectiva cognitiva, pero entendemos su valía, entendemos casi. La otra perspectiva que habíamos visto son las teorías humanistas. Y esas teorías humanistas, pues fundamentalmente resguardan la propia volición, voluntad. Es decir, yo voy a aprender aquello en mi ejercicio de libertad y lo voy a aprender legítimamente porque puedo desarrollar precisamente en mi propio marco de sentido estrategias y caminos para lograr aprender algo. Y de hecho, muchas cosas en nuestra vida las hemos aprendido así. Los hobbies, por ejemplo, hay difícilmente un hobby que es muy auténtico y todo aquello que le hemos dado un sentido muy particular y de autenticidad en nuestras vidas, lo hemos aprendido por nuestra cuenta. Y es precisamente aquello que efectivamente nosotros resaltamos como lo más valioso. ¿Por qué? Porque ha sido nuestra manera. Esas tres perspectivas, la conductista, la humanista, la cognitivista, de alguna manera las vamos a traer, pero vamos a involucrarnos ahora en otro tipo de lecturas que miran el aprendizaje en torno a lo que son los tipos de pensamiento, los tipos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje. ¿Ya? Eso vamos a ver en esta primera clase. En la clase 2, que son acerca de las estrategias de enseñanza, vamos a ir revisando y vamos a vivenciar una estrategia activa. Se llama, si es que no la conocen, aprendizaje basado en problemas. Es una estrategia activa que desarrollamos para resolver algún caso. Se les va a proponer una situación problemática y eslabonando una serie de fases que las vamos a desarrollar la siguiente semana, ustedes la van a realizar. En la clase 3 vamos a dar continuidad con estas estrategias activas y además vamos a advertir la diferencia entre estrategias de enseñanza con estrategias de aprendizaje específicamente.
Y las estrategias de aprendizaje están fundamentalmente vinculadas a cómo proceso y organizo la información. Para eso nos sirven los organizadores gráficos. Por otro lado, los ejercicios como el que acaban de hacer al finalizar el módulo 2, bueno, también lo hemos tenido en el módulo 1, de este tipo de ejercicios de metacognición, es decir, reflexionar sobre el camino de lo aprendido me ayuda a resguardar mi propio proceso de aprendizaje. Y en la última semana vamos a trabajar dando continuidad a nuestros planes de asignatura, no los dejamos, ¿ya? Pero vamos a mirar un abanico de estrategias muy, muy, muy someramente, es verdad. No nos vamos a detener en la profundidad porque, eh, por ejemplo, todo el tema de estrategias activas son de alguna manera, bueno, se podría decir que podría ser un contenido de todo un posgrado, toda la didáctica, todos los estudios específicos en torno a la didáctica y a la pedagogía aplicada, pues se meten en estrategias. Claro, nosotros lo vamos a ver en un mes. ¿Ya? No le vamos a dar esa cobertura de profundidad, pero sí tenemos un marco lógico secuencial para poder advertir precisamente una secuencia clara en la que ustedes puedan atisbar, reconocer y, llegando a la clase 4 poder hacer una identificación, ¿ya? De un almacén, de una alacena, de un depósito, de una caja de herramientas, de estrategias, ¿ya? Yo lo comparo mucho con una alacena o con una dispensa, ¿ya? Eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros entramos a la despensa y pues tenemos que preparar la comida y de alguna manera pues tenemos una cantidad de ingredientes, ¿ya? Pues de alguna manera esa o la caja de herramientas va a servir precisamente para advertir cuál va a ser la herramienta o el ingrediente, semejando esto con las estrategias, que va a ser más pertinente que pueda utilizar. Pues no todas las estrategias van a ser van a tener el mismo efecto dependiendo del tipo de contenido, dependiendo del tiempo que voy a tener, dependiendo de la modalidad que voy a utilizar. Entonces ustedes van a lograr identificar para cada una de sus unidades de aprendizaje cuáles son tanto estrategias como recursos. Por eso estaban ahí las tablitas de metodología, ¿no ve? Después de evaluación viene metodología, las vamos a llenar, ¿ya? Y en eso va a consistir la clase 4. Vamos a presentar el módulo ahora, como generalmente acostumbramos a hacer al inicio de cada módulo, para que vean pues precisamente cuáles son las condiciones y las intenciones de aprendizaje de este módulo, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Tener espacios, darles espacios formativos para que articulen y usen diversas estrategias de aprendizaje, de enseñanza, de procesos metacognitivos, experienciales, colaborativos, provenientes de estas fuentes actuales de la educación, ¿ya? Que están obviamente relevadas de prácticas docentes en ejercicio, reflexivas, críticas, creativas, innovadoras. Y se han dado cuenta cómo ya han comprendido todos estos conceptos. La competencia del diplomado no cambia, ¿ya? Esta es la de todo nuestro curso. Ustedes van a tener la capacidad de desarrollar la docencia en educación superior. La finalidad para la mejora de los procesos de enseñanza y la condición de referencia, considerando los fundamentos, estrategias y recursos tecnológicos, pedagógicos, didácticos, así como la reflexión sobre la realidad y la práctica. ¿Cuál es el elemento de competencia específico de este módulo 3? Que van a tener la capacidad de manejar estrategias de aprendizaje y enseñanza, considerando recursos pedagógicos y tecnológicos de la práctica docente, situada, reflexiva, crítica, creativa e innovadora. ¿Qué saberes vamos a advertir? ¿Ya? Que son varios. Como concepto, funciones del aprendizaje, tipos de pensamiento vertical lateral, neurociencia, funciones ejecutivas, plasticidad neuronal,
Estrés y funciones ejecutivas. Enfoques activos, el aprendizaje basado en problemas. Estas son estrategias ya consolidadas, tienen protocolos de uso, ¿ya? El ABP, aprendizaje basado en problemas, la clase invertida, el método de Cole, el estudio de caso, el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Y otros. Vamos a revisar otras estrategias de enseñanza. Vamos a revisar estrategias de aprendizaje. Vamos a entender qué son los organizadores gráficos, qué es la metacognición y qué es la metodología del plan. En cuanto a la capacidad de sus habilidades, el saber hacer, identifiquen funciones del aprendizaje, que diferencien tipos de pensamiento, que caractericen funciones ejecutivas, identifiquen la plasticidad neuronal, que manejen del estrés para capitalizar las funciones ejecutivas, que elijan estrategias activas según su proceso cognitivo y el momento, que diferencien las estrategias de enseñanza de las de aprendizaje, que elaboren organizadores gráficos, que manejen la metacognición y que redacten la metodología. En cuanto a actitudes, que valoren los aportes de la neurociencia, que respeten la diversidad en la elección de estrategias, que se dispongan a la diversificación de estrategias, que valoren el trabajo grupal colaborativo. Ojo, esta no es una actividad formativa. Obviamente vamos a trabajar mucho en grupo, van a ver, pero por ejemplo en su trabajo, pues si no trabajan de manera colaborativa, esta es una actitud para la vida. Nosotros trabajamos colectivamente, cada módulo lo organizamos en grupos pequeños, ¿ya? Para trabajarlo, lo evaluamos colectivamente, trabajamos todo el tiempo optimizando este proceso. Qué duro sería si es que solamente tenemos nuestra materia y nosotros nos encargamos ante el mundo. No, trabajo docente, sobre todo de la formación profesional, tiene que estar desarrollada por un cuerpo colegiado. En este caso son conjunto de profesores. Si es que a este conjunto, este cuerpo de profesores, se suman investigadores y se suman los cuerpos colegiados, los colegios de profesionales, ¿no? Y algunos actores de la sociedad que mejor, ¿ya? Porque así estamos efectivamente atendiendo a que la formación va a estar situada, contextualizada, va a ser pertinente. Entonces siempre hay que predisponernos al trabajo colaborativo. Que valoren la importancia de realizar actividades metacognitivas, que tengan precisión en el uso de las orientaciones para redactar la metodología. Hay tres tareas, ¿ya? Nada más. En eso se va a basar tu acreditación. De hecho, la participación es importante, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, estas dos tareas las vamos a desarrollar gran parte en las sesiones, ¿ya? Las vamos a desarrollar en las sesiones sincrónicas. Mientras estamos trabajando en los grupos, van a desarrollar la tarea y después la tendrán que entregar, ¿ya? Pero es parte de, efectivamente, desarrollen las tareas también en la sesión. Dos tareas grupales en la clase 2, en la semana 2, una primera tarea, en la semana 3, una segunda tarea, y en la última semana, en la clase 4, pues la escritura individual de la metodología de sus planes, ¿ya? Esta es una tarea individual. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden no entregar una tarea? No, pues no pueden, porque la nota no les va a salir. La aprobación es de 70, ¿no? Y si no entregan una tarea, pues lamentablemente no van a poder aprobar. ¿Qué pasa si no aprueban un módulo? Pues no les invalida que puedan cursar uno siguiente, ¿no? Pueden desarrollar, bueno, seguir cursando los módulos sucesivos, pero para acreditarse en el curso tienen que retomar. No existe esta figura de examen de mesa. Tienen que volver a cursarlo en una versión siguiente, ¿no? Cualquier módulo que sea, si es que no han podido aprobar o lo han abandonado.
Tienen que volver a cursarlo, solamente se les acredita, se les habilita el cursar ese módulo en particular para completar los 5 módulos que tiene el curso. Y estos 5 módulos más la presentación del trabajo, que es el plan de asignatura completo, bien hecho, les va a permitir acreditarse y poder tramitar el certificado del diplomado. ¿Dudas, preguntas? ¿Está todo claro? ¿No me he cortado? ¿Están por acá? Sí, así es. Ya, Mario, gracias. Ya, está clarito, ¿no ve? Son 3 tareas que van a ser, 2 grupales, una individual. Ya tienen, ya tienen el detalle de los saberes, del propósito de este modo. Bien, gracias, Vlad. Estoy un poquito mal, anoche no he dormido. He estado con un proceso de una infección muy aguda estomacal. Estoy todavía fiebrado. A ver, me van a disculpar si algún ratito me pierdo y me van a reencauzar. Nos hemos basado fundamentalmente en el qué, ¿ya? Es decir, en el módulo 2, ¿qué es lo que hemos hecho al definir nuestra competencia, nuestros elementos, nuestros saberes? Fundamentalmente, hemos definido qué queremos enseñar y qué tienen que aprender los estudiantes para lograr esa competencia, esos elementos de competencia, ¿ya? Y para respondernos a ese qué, pues nos hemos hecho preguntas adicionales. Para justificar el qué en la problematización, hemos hecho el por qué y el para qué del qué. Es decir, para definir nuestra competencia nos hemos preguntado, ¿para qué sirve mi asignatura? ¿Qué habilidades, qué tareas, qué procesos le va a dar? ¿No ve? Para poder definir en un párrafo, que habrán entendido no es fácil, ¿no? En un párrafo toda una capacidad. Y ese párrafo, que es su competencia, pues se desagrega en elementos de competencia como habilidades grandes, revestidas de saberes, ya saben. Nos hemos preguntado el dónde del qué también, y el cuándo del qué, le hemos dado una secuencia, ¿ya? Y de alguna manera, el qué, es decir, el contenido de esos planes, está casi resuelto, ¿ya? Hay un par de planes que efectivamente pueden mejorarse, por supuesto, pero el resto está bastante bien solvente. Pero cuidado, no crean que ese contenido va a ser inmutable, ¿ya? Ese contenido generalmente va a poder ser siempre optimizado. ¿Por qué? Porque claro, pues van a haber nuevas necesidades del contexto, van a haber atenciones a las que efectivamente se va a tener que enfocar la asignatura, reestructuraciones curriculares seguramente, vinculación con otras asignaturas, investigaciones nuevas que se tienen que incorporar en ese contenido. Ese contenido de nuestras asignaturas siempre va a ser, de alguna manera, susceptible y necesariamente actualizable. O en el caso de ustedes, los médicos que están trabajando estas asignaturas duras, ¿acaso la anatomía no ha tenido un proceso de variación, por ejemplo, en torno a su comprensión en cuanto a su caracterización? Por supuesto que sí. A la anatomía a secas, por ejemplo, hace 20 años atrás se la enseñaba y se la aprendía de diferente. Todos los contenidos se han ido actualizando. Entonces, ¿qué han aprendido y qué se espera que hayan aprendido? Más que haber definido así con precisión, este es mi contenido, lo que han aprendido es una lógica de organización de ese contenido. ¿Ya? ¿Esa idea les queda claro? ¿Les queda clara? Así es. Llamar. Ahora nos vamos a concentrar en el cómo. ¿Ya?
El que entendemos siempre va a ser susceptiblemente optimizable, ya siempre. Pero en este módulo nos vamos a hacer o nos vamos a concentrar en el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer que mis estudiantes aprendan ese qué? ¿Bastará con darles información? ¿Bastará con disponer simplemente ese contenido? ¿Cómo hacemos que los estudiantes aprendan? Porque lo que queremos es que ellos aprendan, que ellos logren la capacidad, que ellos tengan los elementos de competencia, que ellos consoliden la competencia. Y puede no importarnos eso. No, no, yo ya tengo definido el contenido, por ejemplo. Ya tengo definido el contenido y no me importa que ellos tienen que estudiarán por su cuenta, se esforzarán, tomarán clases particulares, ellos tienen que cubrir el contenido. No, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos que los estudiantes aprendan? ¿Bastará que se define el qué y nos importará el cómo? Pues lamentablemente, esta es la pregunta más difícil de poder resolver, porque el qué está de alguna manera bastante ayudada, soportada. ¿Por qué? Porque hay universidades, hay procesos formativos que han definido más o menos cuál es la frontera del contenido, qué se necesita saber para poder reparar estos equipos biomédicos, qué se necesita hacer para desarrollar, por ejemplo, la defensa estratégica del Estado, qué se necesita hacer para poder desenvolverse en estos emprendimientos innovadores. Más o menos hay una idea. Ah, tengo que tener trabajo en equipo, tengo que incorporar liderazgo, tengo que incorporar... Ahí ya he definido el contenido. El problema es cómo lo enseño y cómo lo aprendo. Y ahí hay un abanico extremadamente infinito. ¿Por qué? Porque jugamos con el tiempo y el tiempo va a ser siempre nuestro mayor limitante. Y nos vamos a preguntar entonces el por qué del cómo, el dónde del cómo, el para qué del cómo, el cuándo. Eso va a implicar que nos preguntemos, en principio, cómo aprenden los estudiantes. Y esta es la pregunta. Si no entendemos cómo aprenden los estudiantes, por eso les he dicho, vamos a hacer un puente con la clase esta que la hemos tenido en una sola sesión de teorías del aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo aprenden los estudiantes? Ya hemos advertido que hay maneras, ¿no? Tanto de condicionamiento, hay unas maneras un tanto más, ¿no? De volición propia, de autenticidad, libertad, y también de alguna manera un proceso en el que podemos mediar, ¿no? Ayudándoles a que ellos puedan, ¿no? Eslabonar un proceso mucho más significativo, etcétera. Ya sabemos eso. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Sin embargo, esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque depende de cómo aprenden los estudiantes, es que nosotros vamos a definir cómo debemos. Qué difícil. Podemos levantar las manos y decir, me vale, yo enseño porque soy un muy buen profesor, porque tengo experiencia laboral, porque sé lo que se tiene que hacer y que sé qué es lo más importante, ¿ya? Pero ¿cómo generamos estrategias? Y si se acuerdan, cuando se han presentado, más casi todos, la intención de entrar a este curso ha sido para aprender estrategias de enseñanza. ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Cuál es la expectativa de desarrollar este proceso formativo? Si quiero acreditarme para hacerlo sencillo, ya sabemos. Pero ¿cuál es la intención de aprendizaje real? Quiero saber usar estrategias. Pues de alguna manera ahora las vamos a revisar. Como les digo, o sea, tampoco se les crea una no les voy a mentir, van a ser expertos en dominio de estrategias, no, no van a ser expertos. Vamos a tener una visión bastante somera, bastante superficial de estrategias, las van a caracterizar, ¿ya? Pero van a tener idea de cuáles se pueden usar y van a vivenciar algo, ¿ya?
cómo aprendemos es la que efectivamente nos va a ayudar de alguna manera a cambiar, ¿ya? ¿Cómo le enseñamos? Esta pregunta más metodológica. Hay acá en esta composición de fotografías, advertirán que hay diferentes situaciones de aprendizaje. Ya todas hemos debido vivirlas, todas, digamos, ¿no? En toda nuestra vida, no solamente en nuestra formación superior, ¿no? ¿Ustedes creen que este es un aprendizaje científico? No sé si están viendo mi cursor, el de la fotografía de la esquina inferior izquierda. ¿Hay aprendizaje científico ahí? Que parece un ritual. No creo que sea científico. ¿Hay aprendizaje, Mario? Sí, hay aprendizaje. Pues acá esta es una clase de maestría de la escuela, bueno, de del PROIB, del Programa de Educación Intercultural Bilingüe. Claro, está en la universidad y ellos rescatan el pluralismo epistemológico, cuestionando un poquito eh, la precisión objetiva de la ciencia y le dan un marco mayor de amplitud. Y obviamente tienen que vincular prácticas propias en función de cualquier situación de aprendizaje. Y esto no le quita precisión. Entonces acá entramos incluso a cuestionar las tensiones entre la objetividad, la subjetividad, en fin. Pero sí, parte de reconocer. Hay aprendizaje en todas ellas. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestras clases? Incluso reivindican más, ¿no? Los cursantes y los desarrolladores curriculares de estos procesos formativos. Si lo ven acá, que ¿dónde está el mouse? Es el Teófilo Laimes, el mayor experto en gramática aymara, es profesor de sociología. ¿Ya? Eh, la gramática es una ciencia dura, ¿no? De pronto se puede rescatar que efectivamente al tener un involucramiento, podríamos decir no religioso, sino espiritual subjetivo, hay mayor precisión, ¿ya? De consolidación de aprendizaje que el que se podría tener acá en la imagen superior, en una conferencia tradicional. Alguno de ustedes me hizo referencia, creo que eras tú, Alejandro, de esta pirámide de Doyle. Es una pirámide apócrifa, ¿no? En realidad no tiene autor, en la que uno aprende más, ¿no? Un 5% cuando escucha la información, uno aprende un poquito más si es que, ¿no? Lee la información, uno aprende un poquito más si es que además de escucharla lee, ¿no? Y le interviene, uno aprende un poquito más, ¿no? Esta es una escala un tanto apócrifa, no tiene sustento científico, es decir, precisión estadística, pero de alguna manera se acerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creemos que efectivamente solamente dándoles la información vamos a lograr que aprendan, o los hacemos involucrar, o los hacemos de alguna manera a ellos mismos desarrollar. Y hay una razón para poder de alguna manera diversificar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Somos diferentes, ¿ya? Pues habrán estudiantes que tienen mucha más versatilidad. Yo, de hecho, era un fanático de las conferencias magistrales de buenos oradores. Aprendía muchísimo y me aburría en las clases un tanto más activas. En algunas nos hacían bailar. Ya yo me quería escapar, ya, pero es porque soy yo. Pero mis compañeras o algunos compañeros pues, estaban chochos en otro tipo de escenarios. Hay un principio que vamos a reconocer, el de la diferencia. El problema es cómo nos encapsulamos y cómo de alguna manera categorizamos esa diferencia. Ya hay estudios que nos ayudan a identificar estilos de aprendizaje, tipos de inteligencias múltiples, por ejemplo.
o, o los estilos de David Kolb, que vamos a ver. Hay estudiantes que por propia naturaleza y predisposición formativa, ¿ya? Prefieren quizás un contenido más teórico, otros son más reflexivos, otros son más empíricos. Entonces, ¿cómo respondemos a esa diversidad? Quiero que alguien me ayude a leer, solo leer, para que no escuche mi voz todo el tiempo de esta historia. No sé si alguien me ayuda a leer este texto. ¿Quién me ayuda a leer el texto, por favor? Yo le puedo ayudar a leer. Gracias, Mario. Adelante. Son 3 diapositivas, yo te las voy a circular. Adelante. Gillian es una niña de 7 años y no puede sentarse en la escuela. Se levanta continuamente, se distrae, vuela con los pensamientos y no sigue las lecciones. Sus profesores se preocupan, la castigan, la regañan, premian las pocas veces que está atenta, pero nada. Gillian no sabe sentarse y un momento, por favor. Gilia no sabe sentarse y no puede estar atenta. Cuando llega a casa, su mamá también la castiga. Su mamá piensa que no puede fingir nada ante el comportamiento de la niña. Así que Gillian no solo tiene malas notas y castigos en la escuela, sino que también los tiene en casa. Como si no fuera ya un castigo y una humillación, el maltrato y los gritos ante todos sus compañeros. Un día la madre de Gillian es llamada a la escuela. La señora, triste como quien espera malas noticias, toma a la niña de la mano y va a la escuela. En la sala de entrevistas, los profesores hablan de enfermedad, de un trastorno evidente de la niña. Todavía no hay en el léxico médico la hiperactividad, tal vez hoy en día le darían un medicamento a la pequeña Gillian. Durante la entrevista llega un viejo profesor que conoce a la niña y su historia. Pide a todos los adultos, madre y colegas que lo sigan a una habitación contigua desde donde desde donde todavía se podía ver a la niña. Al irse, Alice le dice a la niña que tenga un poco de paciencia, que volvería enseguida y le enciende una vieja radio con música de fondo. Como la niña se encuentra sola en la habitación, inmediatamente se levanta y comienza a moverse hacia arriba y abajo, persiguiendo con los pies y el corazón la música en el aire. Él, a continuación, el viejo profesor sonríe y mientras los colegas y la madre lo miran entre confundidos y compasivos, como a menudo se hace con los viejos, él grita: "Ven a Gillian, no está enferma, Gillian es bailarina". Le recomienda a la madre que la lleve a una clase de baile y a sus colegas que la hagan bailar de vez en cuando. La niña sigue su primera lección en la escuela de danzas y cuando llega a la casa a su mamá le dice: "Todos son como yo, ahí nadie puede sentarse". En 1981, después de una hermosa carrera de bailarina, después de abrir su propia academia de baile, después de recibir reconocimientos internacionales por su arte, Gillian Online será una reconocida coreógrafa musical de Estados Unidos. Muchas gracias, Mario. Porque queremos a todos pensar, ¿no? Y esto es lo que habíamos ya hablado, de que los niños o los jóvenes tienen que aprender de una sola, y tienen capacidades diferentes, y tienen potencialidades diferentes. Y es precisamente ahí donde nos vamos a meter. Vamos a trabajar en el Padlet ahora y les voy a pedir ya que se imaginen cuál va a ser el perfil o qué características va a tener
este sujeto que aprende, tus estudiantes, ¿ya? ¿Quién es el sujeto que va a aprender? ¿A quiénes van a enseñar? ¿Y cómo es él? Como la canción, ¿ya? ¿Qué modelos mentales nosotros tenemos de estos estudiantes? Nos vamos a entrar acá al Padlet. He preparado este Padlet y por favor les voy a compartir el enlace para que intervengan en él. Ya saben cómo intervenir en él. Padlet. Pueden acceder al Padlet y les pido que escriban, ¿no? Acá en publicar va a aparecer este procesador de texto. Acá colocan el título y acá el texto. Quieren comunicarse de otra manera, con algún audio, con alguna foto, con algún enlace, pues adelante. ¿Qué dice acá? Haciendo una breve exploración, incluso preguntando a motores de búsqueda de IA, señalen qué características tendrá este estudiante boliviano de educación superior. Cuiden de no repetir aportaciones ya hechas. Eso implica que vayan mirando esta pizarra. Cada aportación debe consistir en una nueva o en otra idea. ¿Ya? Adelante, 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 métanse y vamos a leer más o menos cuál es el perfil de ese sujeto que aprende al que queremos enseñar. ¿Ya? Es estudiante de una corte entre 17, 18 a 25 años. ¿Ya? ¿Qué características tiene? Adelante. Voy a poner musiquita, voy a parar la grabación y si es que alguien quiere escuchar alguna canción en particular, pues acá en el chat del Zoom la puede colocar. Y si estamos viendo acá nuestro mural, pues se ha llenado de argumentos que podría caracterizar fundamentalmente en dos tópicos, ¿no? Unos que tienen de alguna manera una visión de un estudiante bastante conformista y otros que efectivamente están, bueno, quizás como una visión mucho más positiva, pues podrían estar agrupados en este comentario, ¿no? Un estudiante capaz, transformador, dueño de su propio aprendizaje. No hay de alguna manera una opinión, que efectivamente no hay una uniformidad en las opiniones, pero sí se advierte, por ejemplo, una eh, repetición de la importancia que el estudiante tiene por acreditarse antes que por aprender, ¿ya? Una fijación por aprender cosas que le sean útiles para la vida, una vinculación con elementos como la resiliencia o como que llegan diferentes tipos de estudiantes, diversos culturalmente, diversos en niveles de preparación, pero que saben efectivamente sobreponerse a las dificultades. ¿Están de acuerdo con este perfil que están construyendo? Vamos a hablar harto en este módulo. Me va a gustar que participen también. Ya saben, las clases, las sesiones no son obligatorias, ¿no? Así que siempre es bonito que estén acá de manera activa. ¿Están de acuerdo con este perfil que han dibujado, que han trazado, que han escrito? Sí, así es. Creo que está todo bien. Pues, es lo que uno piensa. Hay alusiones, Mario, bastante positivas y que efectivamente resaltan, ¿no? Esas potencialidades que tiene, sobre todo para sobreponerse ante la adversidad y que efectivamente pues estamos en un escenario que se repite también
esta característica altamente tecnológica. En algunos casos, pues que efectivamente sabe utilizar y en otros que efectivamente pues se deja utilizar, ¿no? Que incluso no existe un filtro para poder discernir la información que es la que tiene que encontrar y que ahora pues fundamentalmente está desarrollada por estos motores de lo que se llama inteligencia artificial. Bien, estos son los estudiantes que tenemos, que vamos a tener. Y nosotros obviamente estamos cargados de prejuicios. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco advertimos la capacidad total y vamos a estar siempre cargados de determinados prejuicios, aún por nuestra propia formación, aún por nuestra propia idiosincrasia, aún por nuestra propia mentalidad, por muy abierta que sea, no vamos a estar liberados de estos prejuicios. Les voy a pedir ahora, ¿ya? Quien está escribiendo todavía en el Padlet, termínelo. Después enlazo la presentación, ¿no? Acá en el icono y van a poder acceder precisamente allá al enlace, ¿ya? Para volver a revisar las respuestas. Se van a descargar el texto uno, ¿ya? Ahorita también se los voy a compartir y vamos a hacer una prelectura del texto. Ya no significa que lo vamos a leer. Después yo, bueno, tengo una exposición preparada que repasa todos los puntos del texto, pero ahorita véanlo. Vamos a hacer una prelectura. ¿Qué puntos tiene? ¿Qué temas aborda? ¿Cómo es la estructura de la narración? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué subtítulos tienen? La idea de hacer este ejercicio de prelectura es predisponerse al texto que nos estamos enfrentando. ¿Ya? Adelante. Bien. Esta es la premisa, ¿ya? Esta es la consigna. Somos diferentes. El punto es que a veces es difícil saber cómo somos diferentes. Sí, soy diferente, pero ¿en qué sentido? Es que a él le gusta trepar a los árboles y a mí me gusta caminar en el agua. ¿Cómo somos diferentes? Y acá podemos jugar con los ámbitos de los tipos de taxonomías o clasificaciones. A él le gustan los días de lluvia, a mí me gusta el café con un cigarrillo. ¿De qué manera somos diferentes? Somos diferentes, cada uno es una aportación de una identidad. Entonces, lo que vamos a reconocer es que hay estas cuatro funciones del aprendizaje que están eslabonadas, ¿no? Entonces, de cómo procesamos la información, cómo advertimos la información, a cómo pensamos, a cómo decidimos y cómo actuamos, ¿ya? Son las cuatro funciones del aprendizaje. Cómo percibimos la información, cómo la procesamos, cómo se relaciona con nuestros afectos y para efectivamente cómo respondemos ante la actividad, cómo actuamos, ¿ya? Esta caracterización, si bien no ha sido trabajada toda, pero sí ha sido recogida y sistematizada por este psicólogo chileno que se llama Raúl Salas Silva, ¿ya? Bajo la premisa de que somos todos portadores de una propia identidad, pues podemos de alguna manera no caracterizarnos en función de que todos somos diferentes, por lo tanto, la clasificación va a responder a un mismo número de sujetos que vayamos a clasificar. De hecho, la clasificación, la idea de desarrollar este tipo de tipologías o de taxonomías es que podamos generar bloques de situaciones o de gente que tiene patrones comunes y armar categorías, ¿ya? No significa que vayamos a meternos dentro de una categoría o que esta categoría se convierta en una etiqueta, ¿no? Que otorgue otros prejuicios, etcétera, no, sino que nos puede ayudar de alguna manera a poder leer, de que podemos de alguna manera actuar de determinada manera. Como Raúl Salas agarra la ciencia occidental y las investigaciones occidentales, va a puntualizar y va a fundamentar sobre todo la tensión de la dicotomía. Es decir, hay unos
blancos y hay otros negros. Y claro, hay una escala de grises entre medio, pero que no los veo. Veo si es más blanco o si veo si es más negro, ¿no? Eso va a pasar en general con las diferentes caracterizaciones que va a desarrollar. ¿Cómo procede el pensamiento occidental? Generalmente por pares dicotómicos, por esas dualidades, ¿ya? En otras culturas, en otras formas de entender de alguna manera, ¿no? Entendiendo este pluralismo epistemológico, se abren a determinadas posibilidades de, por ejemplo, advertir esto que en las culturas andinas se llama el tercero incluido, es decir, no tiene una lógica dual, tiene una lógica trivalente, ¿ya? Que vendría a ser qué cosa. Puedo ver uno, puedo ver el contrario, pero entre medio puedo ver un espacio, ¿ya? Ese espacio que una socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera lo llama ese espacio Cheje, es ese espacio gris, que no es un gris, que no es una fusión entre lo negro y lo blanco, sino que es algo, una piedrita que tiene determinado color, pero que tiene puntitos y no logran fundirse, y que podrá tener mayor tamización. Es ese tercero incluido que advierte precisamente el todavía, el puede ser, el que no es ni sí ni no. Pero bueno, Salas se maneja en un canon más occidental y tiende no a rescatar el intersticio, sino a rescatar o a orillar el extremo, ¿ya? Con esa salvedad. La primera función del aprendizaje es la cognición, ¿ya? Y la cognición, por un lado, es la percepción y cómo después recogemos la información. Por un lado, él señala, van a ver que generalmente vamos a tener pares duales, ¿no? Hay quienes tienen una percepción global y hay otros que tienen una percepción más particular. Es decir, esto en cuanto a la percepción de cualquier tipo de soporte de información, ¿ya? Puedo entender el mensaje de manera global, la historia, la trama de la novela, la estructura de la novela, de la narración, del relato, o bien estoy advirtiendo solamente detalles. ¿Has visto esa descripción específica de la mesa? ¿Has visto los adjetivos que está utilizando específicamente él? Podemos advertir o tender precisamente que van a haber estudiantes que tienen un campo que van a entender la globalidad, el mensaje y no los detalles. Y hay quienes van a ver los detalles. Si estamos advirtiendo, por ejemplo, en el ejercicio de lo visual, y contemplamos un paisaje, ¿ya? Cualquier paisaje natural, habrá quien efectivamente armoniza con la estructura de la composición, digamos, del marco de lo que estamos viendo, ¿no? El paisaje. Y esto en fotografía se usa mucho, ¿no? Ahí está la ley de los dos tercios, hay esta suerte de composición específica en todos ustedes de diseño gráfico lo manejan muy bien, pero hay quienes efectivamente pueden visualizar específicamente detalles particulares, ¿ya? Estás desplazándote en un paisaje y no te detienes en la composición de toda la estructura del marco de la visión que tienes. Lo que estás viendo específicamente es ese jacarandá, ese quilique, ¿no? O ese árbol en particular, o ese letrero, esa, ese ribete arquitectónico que muestra algún tipo de fachada, ¿ya? Hay quienes van a mirar con mucha mayor claridad, dependiendo cualquier ámbito, ¿ya? Con mayor globalidad o con mayor particularidad. Hay quienes con la capacidad auditiva, por ejemplo, pueden reconocer sonidos específicos. ¿Has escuchado el bajo de esa canción? No logro distinguir el bajo. Es muy difícil distinguir el bajo en una composición orquestal, ¿ya? Más aún si la escuchamos en vía digital, ¿no? Se funde con otros sonidos y demás. No, pero el bajo está ahí, está presente. Uy, ya qué capo que eres, ¿no? Que tienes esa capacidad de poder disociar, ¿no? Un sonido específico del conjunto, de la armonía que se está suscitando. Entonces, por un lado, ya tenemos una primera diferenciación, ¿ya? Y por otro lado, también en cuanto a cómo procesamos esa información, pues hay quienes son más abstractos, les gusta de alguna manera
la información un tanto más teórica, son hábiles, por ejemplo, para entender el lenguaje, ¿no? Para entender suposiciones específicas, para entender conceptos físicos, matemáticos, sin tener que ver efectivamente la concreción en la práctica experiencial, quienes son más concretos. Pero también dentro de esto está lo que vamos a ver la siguiente sesión, que son los estilos de, de cómo sobre todo se procesa la información. Los de Cole, los de la programación neurolingüística o el BARC, las inteligencias múltiples. Procesamos de diferente manera la información. Todos tenemos canales de percepción diferenciados. Pues así como la niña Gilia, el canal de percepción es precisamente el kinestésico. Va a aprender a través del movimiento y de su cuerpo. Y habrá quienes aprenden precisamente a través quizás de solamente la reflexión abstracta de la narración oral o la lógica matemática o preponderantemente por. No significa que solamente tenemos un canal de percepción, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar entre nuestros estudiantes? Pues esa diversidad. Ese a que efectivamente ya un filtro de estar en una carrera determinada, ¿ya? De alguna manera orienta determinado tipo de capacidades y expectativas y obviamente alguien está en una carrera porque obvio se ha reconocido como que le gustan más las matemáticas, ¿no? Si está en ingeniería, las ciencias sociales, o les gusta más dibujar y la comunicación y los flujos del lenguaje que la física y por eso están precisamente en diseño gráfico. Puede ser por ahí, pese a que tengamos, y es una suerte de filtro en la selección de nuestros estudiantes que haya sido hecha por estos filtros de selección de acceso a las carreras, pues los estudiantes van a mantener un campo de diversidad. La otra función, ya después de la cognición, es la conceptualización. Y acá Sala Silva recoge esta diferenciación que hace de Bono, ¿no? Este psicólogo maltés de Malta, que diferencia a las personas entre quienes tienen un sentido más vertical y quienes tienen un sentido más lateral. Entonces, ¿cuáles son las características de este pensamiento vertical? Son lógicas. Les importa la corrección, el encadenamiento, la corrección lógica, el encadenamiento de las ideas. Fija y selecciona un camino para buscar algo, para procesar algo, excluye otros. Analítico, procede por análisis de lo particular a lo general, se mueve en su proceso de búsqueda cognitiva en una dirección definida, avanza procesual y gradualmente cada paso que establece en su proceso de, ¿no? de conceptualización. Y esto lo pueden advertir, por ejemplo, cuando alguien estructura un constructo discursivo en cualquier soporte del lenguaje, sobre todo escrito, puede ser un ideograma gráfico, ¿no? Avanza gradualmente, cada paso que da, ¿no? Está fijamente vinculado con el anterior, excluye lo que le parece que no está relacionado con el tema. Las categorías, clasificaciones y etiquetas que tiene son fijas. Esto es blanco, esta persona tiene estas cualidades, por más que esté en otro contexto. Sus categorías son fijas, difícilmente se pueden mover, no hay una variabilidad de esas etiquetas, de esas categorías que ya ha establecido. Le sirven para desarrollar ese procesamiento gradual, analítico. ¿Ya? ¿Cuántos somos así? Por otro lado, ya existen los laterales. ¿Ya? Gente más lateral, la que sigue todos los caminos, encuentra nuevos caminos, nuevos enfoques, explora posibilidades, que provoca, que salta pasos, que rellena el lapso después, estructuro un texto, pues empiezo por las partes que sé y después, bueno, voy articulando, ¿no? Hay ocasiones en las que es necesario tener errores para llegar a la idea correcta. ¿Por qué? Porque es explorador y explora generalmente consideraciones lejanas al tema. Podríamos decir que se desorienta.
busca deliberadamente enfoques menos obvios. No le gusta la eficacia, le gusta precisamente el sentido de la posibilidad y es probabilístico, no garantiza una solución, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha visto Sorba el griego? La película antigua con Anthony Quinn. ¿Alguno ha visto? ¿Alguno ha escuchado esta tensión y esta distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco que viene del pensamiento griego? Apolo, ya el dios de la métrica, de la precisión, de la caza, ¿ya? Y Dionisio, el dios del vino, de la abundancia, ¿no? De la pereza. La verdad, no, doctor, mi persona no ha escuchado esa parte, esa película, tampoco la he visto. Qué mal, gracias. Ya, ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes se caracteriza por uno de estos dos lados? Algunos se puede decir soy vertical, tengo un proceso de conceptualización vertical. Alguno podrá decir no, yo soy más lateral. ¿Quién se considera lateral? Renata, tú te consideras lateral. No, quería hacer una acotación sobre lo de eh, la referencia que se dio de Nietzsche, que en realidad es un pensamiento que Nietzsche va trabajando entre la dicotomía que se tiene entre lo que representa Dionisio y Apolo. Pero si no estoy equivocada, porque lo leí hace mucho tiempo, él se refiere a la complementariedad necesaria que existen estos enfoques. Sí, sí, pero eso es la tesis, ya la conclusión. Pero hay, ¿no? Precisamente esto, ¿no? Esta tendencia a que efectivamente podemos o hurgar por uno de estos caminos, que obviamente después se tienen que complementar, pero ¿por qué se tienen que complementar? La sociedad, ¿qué tipo de conceptualización o qué tipo de pensamiento prefiere? ¿La verticalidad o la lateralidad? La vertical, porque de hecho responde a una norma y una estructura que puede corregirse, puede controlarse y puede proyectarse hacia un resultado muy concreto, ¿no? ¿Y por qué no defendemos la lateralidad si advertimos también que es la que efectivamente es altamente potable, altamente linda, altamente posible, es parte de? Porque hemos desarrollado nuestra vida y he permitido que se organice a través de estos patrones más verticales. Personalmente creo que es posiblemente por dos caminos. Uno, porque ratifico en el primer modelo tienes mayor control. Ujú. Tienes una estructura que puedes controlar, que Foucault la critica, digamos, hay mucho eh, base filosófica, política que tiene tendencia a criticar esto, ¿no? Pero tiene una funcionalidad. Y en segundo aspecto, posiblemente en términos más operativos, es que es mucho más complejo acompañar un proceso lateral, entenderlo, integrarlo, eh, que incluso en algunos proyectos, digamos, educativos, se justifica relacionado a términos de costos, ¿no? En tiempo, en recursos, incluso en las capacidades de quien acompaña este proceso. Sí, 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 tal cual. Debe un marco de eficacia o de calidad, ¿no? Que está resguardado por estos conceptos de eficiencia, eficacia, efectividad, etcétera. Pues obviamente ser lateral es insostenible, ¿no? ¿Tú por qué dices que eres lateral, Jason? ¿Estás por acá, Jason? Dice, Hola.
¿Cómo está? ¿Sí? ¿Por Tenía qué dices problemas que eres de lateral? conexión. No, no te preocupes. ¿Puedes hablar ahora? Yo me identifico más por la lateralidad que ha expuesto, porque hay ocasiones en que es necesario pasar por una idea errónea para llegar a una idea correcta. Ajá. Específicamente por esa idea y en general bueno, de forma macro en todos los puntos de lo Mm. lateral. Ah, bien. Ahora, ahora, si ven, por ejemplo, todas las publicidades y el camino, sobre todo de los estadounidenses, ¿no? En este tipo de slogans, y tenemos un gran personaje, ¿ya? Que ha definido y que quizás se lo elogia como el mejor aprendiz que ha existido, ¿ya? Que se llama Steve Jobs, ¿ya? El creador de Apple, que ha sido el mejor aprendiz y el mejor visionario, el mejor estratega que se ha tenido contemporáneamente. Ya en cuanto a su perfil, se lo está estudiando mucho en cuanto a sus funciones del aprendizaje. Y él, fundamentalmente, es alguien lateral, ¿ya? No ha terminado la universidad, no ha desarrollado precisamente cosas siempre muy probabilísticas, se ha arriesgado, se ha arrojado a todo lo que podía hacer y ha cambiado toda la posibilidad comunicacional, fruto precisamente de haberse arriesgado a desarrollar los dispositivos que se tienen ahora, ¿no? Los dispositivos móviles. Se, se elogia mucho a Jobs, pero de pronto tenemos una sociedad, como dice Renata, altamente vertical. ¿Por qué? Porque ser lateral no es sostenible. Y la escuela, ¿cuál de los lados está fomentándonos? La escuela, la universidad. ¿Nos va a volver más verticales? ¿Nos va a volver más laterales? Es decir, somos más de la lógica, somos más de la creatividad, somos más de la consecución del camino directo, somos más de la exploración abierta. Pues hay una tendencia y lo que dices, que efectivamente ninguno de alguna manera tendría que tener mayor peso, porque no hay avance, ni descubrimiento, ni posibilidad de ampliación de las fronteras que tenemos sin esta lateralidad. Pero no hay avance, ni rigor, ni orden sin esta verticalidad. ¿Cómo las complementamos? Pero entendamos que vamos a tener estudiantes que se manejan, que quizás no sigan instrucciones, que sean más rebeldes, o al contrario, queriendo que sean más rebeldes, no lo van a poder ser. Van a precisar órdenes claras, establecimientos de indicaciones precisas, de que van a seguir punto por punto, de que no lo van a saltar, de que a pesar de que les obliguemos y les digamos, pero tienes que ser creativo, tal vez no lo puedan ser. Vamos a ver este video, ¿ya? Me van a decir, él es un matemático y que va a contar dos historias en torno al pensamiento lateral y vertical, ¿ya? Me dicen, por favor, si es que no se escucha o no se ve. Les voy a mostrar con un ejemplo que cuando yo lo escuché la primera vez, a mí me rayó, que es una expresión que ustedes no usan, pero no se me... sí usan. Bueno, con más razón. Entonces vamos a suponer que un padre está con su hijo manejando un auto, entonces el padre va con el niño manejando, el niño está hablando con el padre y en un momento determinado tienen un accidente en la ruta muy cerca de Salamanca. El padre muere instantáneamente. O sea, tienen un accidente de frente, choca y se muere y el niño queda muy gravemente herido y lo llevan a un hospital en Salamanca.
Los médicos lo atienden y resulta que cuando lo están atendiendo dicen, entre ellos, dicen, mira, no lo podemos, no tenemos acá los recursos suficientes como para poder atenderlo como debiera, porque necesitaríamos hacer una cantidad de diagnósticos, etcétera, y acá no hay ningún especialista en esto. Entonces deciden llamar al Hospital de Niños de Barcelona. Y hablan con una eminencia en el tema y le plantean el problema y le preguntan a esta eminencia si puede ir hasta Salamanca porque ellos no se atreven a mover al niño. Entonces efectivamente dice que sí. Al rato, que han pasado un tiempo, llega esta eminencia al lugar, le presentan el caso, los médicos de Salamanca se quedan a un costado esperando y miran a esta eminencia y le preguntan, ¿usted está en condiciones de atender a la criatura? Dice, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Ahora nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para abajo así, diciendo... Bueno, hay alguna... Se nota que pareciera como que hay una contradicción en esto. Si el padre se murió, entonces ¿cómo puede ser que alguien delante del niño diga, es mi hijo? Una eminencia. Porque, ¿saben cuál es el problema que tenemos? ¿Cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? Dos. Ahora sí. El problema era ese. El problema es que nos cuesta mucho, somos tan machistas que nos cuesta trabajo imaginar a una mujer como una eminencia. Porque la persona que estaba ahí, que dijo es mi hijo, es la madre. Pero nosotros no podemos pensar que no sé si ustedes comparten esto que estoy diciendo, porque da la sensación de que ustedes todos pensaron que era la madre y yo soy el único que pensó cuando me lo contaron. Empecé a decir es el padrastro, es el padre del Espíritu Santo y no sé qué historia, y no podía encontrar hasta que alguien me dijo, Adrián, escúchame, ¿cuántas personas delante de un niño pueden decir es mi hijo? Y yo dije, una. ¿Una? ¿Cómo es que por generación espontánea? Claro. Y después me dio una vergüenza feroz, porque me dio mucho pudor. Bueno, eso tiene que ver también con el pensamiento lateral. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos, no sé si es un aspecto estrictamente de la creatividad. Puedo poner otros ejemplos y lo voy a hacer, de hecho, pero quiero decir que muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar en una determinada dirección. Miren, hay un ejemplo que no tiene que ver con la matemática, pero lo voy a contar igual. Digamos, un experimento que hicieron unos científicos que es lo siguiente. Dentro de una habitación pusieron a 5 orangutanes. Y adentro de la habitación no había nada más que una escalera y una cantidad de bananas que estaban arriba de la escalera. Entonces, y aparte, en el techo, ustedes vieron que hay ciertos sensores, si hay un incendio, que se encienden como unas mangueras que, digamos, riegan hacia abajo. Bueno, entonces resulta que los pusieron a los 5 orangutanes ahí adentro, cerraron la puerta, los científicos estaban del lado de afuera y empiezan... En cuanto los orangutanes vieron las bananas, subieron la escalera. En cuanto tocaron la banana, se encienden, digamos, todas esas como mangueras que van tirando agua helada hacia abajo. Y claro, los 5 orangutanes bajaron inmediatamente y se corta el agua. Se quedaron mirando un ratito, volvieron a subir. En cuanto tocan la banana, otra vez se enciende el agua. Cada vez que ellos tocaban las bananas se encendía el agua y no les dejaba, los obligaba a bajar. Así hasta que ya están tan amaestrados que ninguno de los 5, cuando alguno de los 5 quería probar a ver si a lo mejor ahora ya se olvidaron o el que movía la palanquita esta se fue, en cuanto tocaba la escalera los otros 4 orangutanes los rompían la cara a trompadas. O sea, no lo dejaban, hasta que cuando ya estaban todos amaestrados los científicos sacan a uno de los orangutanes y ponen a otro. O sea, ahora son 5, pero uno no había experimentado esto. Claro, el nuevo entra, mira todo, cuando ve las bananas quiere subir y los otros, en cuanto lo ven que tocan la escalera, otra vez le vuelven a pegar por todos lados. De manera tal que lo amaestran al nuevo orangután. Y el nuevo orangután, que nunca había experimentado nada, no toca más la escalera, no sube las bananas como si no existieran. Sacan otro orangután y ponen uno nuevo. Y lo mismo, y así hasta que... Quedan 4 orangutanes que nunca habían experimentado y que había uno solo que era original. Y al final lo quitan. Cuando entra el quinto, ya no había quedado ninguno que hubiera experimentado el agua. Sin embargo, cuando este último entra, los otros 4, cuando lo ven que toca la escalera, van y lo empiezan a pegar. Es decir, que ya ahora estaban todos repitiendo un episodio. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? O sea,
los 5 estaban repitiendo un episodio de pegarle y de no subir sin que ninguno de ellos hubiera vivido ninguna experiencia traumática, porque no se encendió nunca el agua para ninguno de los 5. Entonces la pregunta es, ¿qué estaremos repitiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Que estamos repitiéndolo sencillamente porque en alguna época alguien dijo, qué sé yo. O sea, seguimos repitiendo algunas cosas simplemente porque pasaron alguna vez. Entonces vale la pena cuestionarse todo. No hay ningún problema, vos cuestioná todo, ustedes cuestionen todo. A lo sumo encontraremos que la respuesta que teníamos hasta ahí es válida o no, pero a lo mejor no. Y en todo caso vale la pena ponerla en duda, y la matemática ayuda mucho a eso, sobre todo porque genera cosas que son muy antiintuitivas. Se vio, se escuchó, ¿verdad? Así. Ya. Gracias, Mario. La tercera función, con el afecto, ¿ya? Cómo siento y reacciono, decido, ¿ya? Y acá, pues efectivamente implica tres categorías: la motivación, la relación con los demás y cómo tomo las decisiones. Entonces, si la motivación es interna, intrínseca o es extrínseca, la buscamos conductualmente o más bien es algo propio. Hacemos las cosas, vamos a aprender porque efectivamente quiero hacerlo o porque voy a obtener un beneficio. Y claro, pues efectivamente hay quienes de alguna manera necesitan mayor impulso, porque de alguna manera tal vez no están tan motivados con los demás, ¿ya? Quiere, la persona quiere agradar a los demás o más bien no les interesa. Se siente bien, se siente conforme, de alguna manera trabaja colectivamente o más bien no, ¿no? No les interesa, mantiene su autenticidad, mantiene su autonomía. Y en la toma de decisiones es más lógico, racional, objetivo, frío, dependiendo del pensamiento más vertical, o más bien se involucra emocionalmente. Hay ahí un juego de pasiones precisamente que envuelve cualquier tipo de decisión y tiene problemas, ¿no? Que efectivamente pues van a conducir en algún tipo de desorden, pues, de problema gástrico, involucramiento emocional. De pronto, y no quiero hacer esta tarea, pero la tengo que hacer. No me quiero reunir así o no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo? En cuanto a la motivación, al trato a los demás, a las decisiones, pues, estamos implicando nuestros aspectos. Y por último, ¿cómo actúo? ¿Ya? Actúo de modo reflexivo, actúo de modo impulsivo. Con los problemas analizo las partes y los enfrento, o más bien exploro varias alternativas. Con las tareas enfoco sistemáticamente con la estructura, más bien con el azar. Vean cómo los tipos de pensamiento guían, ¿no? Tanto la actuación, el enfrentamiento de los problemas, la realización de las tareas y el trabajo colaborativo, cooperativo. Prefiero trabajar solo, prefiero trabajar en grupo. Entonces, acá ya hemos tenido de alguna manera una categorización, ¿ya? Propuesta sugerida por este psicólogo chileno, Raúl Salas, que nos está diciendo que van a haber estudiantes diferentes y que hay que advertir en cada proceso, en cada función del aprendizaje, que van a tener situaciones diferentes. No es la única clasificación que existe, es una de las clasificaciones para advertir precisamente este sentido y esta necesidad de su diferencia. Ahora vamos a jugar un poquito, ¿ya? Y vamos a resolver estos retos. Los voy a dividir en salas, en tres salas al azar, ¿ya? Y el grupo 1 va a resolver estos cuatro ejercicios. Como le vamos a hacer caso al Adrián Paenza, al que lo hemos escuchado, y la matemática nos va a ayudar mucho, en este caso, a indagar cosas no tan intuitivas. Hay cuatro problemas, lo van a resolver.
En la sala 2 va a resolver otros problemas, ¿ya? Y la sala 3 va a resolver este acertijo, ¿ya? Enseguida se los bueno, voy a colocar estos retos en el chat del WhatsApp para que los tengan. Mientras tanto, armamos los grupos. Ya, bien. Son 3 salas, ¿ya? Enseguida les comparto las imágenes por el chat del WhatsApp. Los grupos son aleatorios. Súmense a su sala pequeña, por favor. Ya, han podido, ¿no? Vamos con la sala 1. ¿Cómo le parece? Bien, Luis. Sí, Hola, Den. tenemos una respuesta para las cuatro y solamente para uno tenemos una pequeña duda, pero bien, para el primero lo Ya, hemos reordenado de una manera en el que el número 2 se queda de ese lado, pero el ya. 4 pasa a ser su exponente, por lo que sería 2 a la cuarta y del lado derecho se mantiene el uno y el 6 pasa a su lado derecho, que sería igual 16. Pero 2 a la Entonces, cuarta no es 16. Sí es sí es. 2 al cuadrado, 4 al cubo. 8 y a la No, cuarta es 16. no, pues 2 a la cuarta es 64. 64. Dos, um, es que sería 2 por 2 por 2 por 2. Es 2 a la Por cuarta. eso, 64. 2 por 2 4. por 2 8 y por 2 16. Espera, espera. 2 a la cuarta es 16. Me estás haciendo dudar. Sí, es que 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16. ¿Funciona así? Según yo, sí. Sí, listen. Cierto. 2 Porque a la es cuarta 2 es a la 7 y 8 cuarta, son. es 2 por 2 Claro, por 2 por 2. Sí, El 4 está volviendo exponente, el 6 está pasando al otro lado como el claro. resultado Sí, sí. está de la bien. consigna. Cierto, yo me estoy equivocando. Entonces, 2 a la cuarta está bien. 2 elevado a la cuarta. 16. Perfecto. Podría ser 4 al cuadrado también, ¿no? Más fácil. También. También. Sí. Bueno, me han ganado. Bien, súper. No Ahora, hay operadores matemáticos, ¿no? No hay un signo, pero sí hay una operación matemática, que es una potencia, pero no hay un operador visible, ¿verdad? Ujú. sí, no, sin el uso de ningún signo. Perfecto, pero sí hay una operación. Bien, ya, ¿cuál quieren ahora? Ahora, por el siguiente, del lado de la derecha, ¿cuál es el resultado del último número? ¿Sí? Pusimos que es el número 2, tomando en cuenta que en todos los dígitos se va tomando en cuenta el número de circunferencias que hay en cada dígito. Por ejemplo, en el primero, 8, 8, 8, por cada 8 hay dos círculos. 8. Bien, Y tomando en cuenta eso, hemos ido viendo, contrastando con los demás, y justamente en el último número hay solamente dos círculos del número 8. solo hay del 8, 2. ¿Ya? A ver, otra lógica. A ver, acá porque hay 0. Porque no hay No hay ningún ningún círculo. círculo. Sí. ¿Mm? Y Acá por el ejemplo, del 6, 6 4. 6 hay 4. Los Ujú. cuatro ceros, 4 círculos. Ya, Y hemos ido aplicando lo mismo para todos los dígitos y si nos daba, justamente por eso es que pusimos que en el último es el 2, la respuesta. ya, de acuerdo. Hay otra forma también para responderlo. Por ejemplo, acá, cuando va de 0, entonces decimos el 1
y el 7 valen 0, ¿ya? Acá el 2 más vale 0. El seis significa que vale 1, porque estamos sumando, entonces el 6 va a valer 1, el 8 va a valer 2, ¿ya? Cosas así. El 3 también va a valer 0, digamos. Acá hay 6, entonces hemos dicho que el 2 vale 2, 2, 4, el 0 vale, ¿no? 1, porque acá vale 1, y el 9, ¿dónde hay 9? Acá. El 3 y el 1 valen 0, entonces el 9 tiene que tener un valor, entonces esa es otra forma también, pero lo han hecho bien, han contado los círculos. Perfecto, ya. Este, está bien este, está muy bien este. ¿Cuál Ahora, es el número de la secuencia? para el siguiente, el número es el número uno. ¿Por qué? 1. Uno, sí. ¿Por qué? A ver, 8, Hemos, 9, ido- 5, 4, 7, 1. hemos visto que en cada dígito que va pasando de izquierda hacia derecha van quitando una cerilla. Ah, ¿cuántas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cerillas hay acá. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, 5, Sí. 5, 4, 4, 3. Entonces sería un 1, no así, sería un 1 de 2 cerillas. Formado por dos cerillas. Sí. Un 1 así, 1 aquí, así. Exacto, sí. ¿Qué otra respuesta puede tener? Esa fue la que pensamos, descontando cerillas. No han hecho una progresión aritmética. Del 8 al 9, 5 al 4, 7, 6, por ejemplo. O de pronto del 8 al 5, del 5 al 7, del 9 al 4, del 4 al... No tendría sentido la progresión matemática, Lice. No hay No sentido. tiene, no es que no tenga sentido, es que no hay una secuencia que se repita como para decir, el siguiente número es tal. No tiene una secuencia que se repita, es aleatorio. Aquí Por es eso más nos hemos 1, centrado. aquí es menos 1, y puede ser acá más 1, ¿no? Y de Aquí 9 a es, 5 y de 9 a 5 exacto, de acá hay más, perdón, menos 4, ajá, y el 4 a 7 más 3. ajá. Después puede ser más 2 o menos 2, podría ser. Como le dije, no es una Un poco más secuencia muy difícil, fiable. ¿no? Sí, Sí, es más complicado. y se han ido más a los palitos. Bien, ¿ya? Una respuesta correcta. Muy bien. ¿Cómo se puede hacer un cuadrado moviendo una sola cerilla? En este último, pensamos que el cerillo de abajo solamente moverlo un poco para que las cuatro bases formen un cuadrado. ¿Cuáles 4 bases? Las cuatro bases de los cerillos. Moviendo justamente Ah, ese de esta, ahí. esta, Sí, esta. Ah, aquí un cuadradito acá chiquitito. sí. Ajá. Ah, no han pensado así en un espacio tridimensional tampoco, ¿no? Un desdoblamiento, digamos, agarrar un cerillo y moverlo, ponerlo en otra dimensión. Otra opción era que las puntas de los cerillos, o sea, imaginar que ya está ahí el cuadrado y ir uniéndolas, pero ahí no hay ningún movimiento, así que por eso nos fuimos a la de mover un poco la base y que se forme un cuadrado ahí en el espacio vacío. Pues hay Porque lógica. además en la imagen se ve que el cerillo de abajo está como puesto en una, eh, como que ingresando al área que formaríamos de cuadrado. Sí, Entonces, sí está como que separado, ¿no? está No como están así, prestado para esa respuesta. exacto, no están cruzados, ¿no ves? Porque podían haberlos cruzado. Sí. Bien, bien, bien. Han procedido, no por, en este caso, con mucha capacidad visual y la lógica matemática ha sido engarzada en la visualidad. Bien, las 4 están muy bien explicadas. Gracias. Gracias, Denis. Gracias, Adriana. Gracias, Alejandro. Sala 2, grupo 2.
Realice. Hola, Rubén. La primera dice no añadir una línea. Entonces añadimos la línea justo al lado del primer 5 en el signo positivo y añadimos la línea de tal forma que parezca un 4. Ah, así. Te voy a cambiar de color. Sí. Así. Acá. Un Sí. 4 medio deforme, ¿no? Ujú. Ya, más o menos. Eso entonces ahí se forma 545. Más 5 serían 550. Y más 5, Así. 555. 545 más Básicamente. 5 más 5. Bueno, han jugado también por lo visual. Perfecto, está bien. Ya. Sí. ¿Cuál? Ahora, ¿cuál? La segunda del ABC. ¿Ya? ¿Han En encontrado? esta, sí, Mm, el, yo le el- explico. nuestro amigo nos ayudó ahí más, Jessam. No A hizo ver. una ecuación lineal que le va a explicar. Lo he convertido a una ecuación lineal para empezar utilizando aritmética y descomposición polinómica. Dice, ¿Ya? en aritmética ABC no significa A por B por C, ¿Ya? sino que se representa con 100A más 100B más C. Como A, B, C son tres veces, se lo he multiplicado de forma lineal por 3. Y el mismo ejercicio por el otro lado hice con la D, pero en este caso es el mismo número, lo he puesto como D de D es igual a 100D más 10D más D y me sale 11D. Entonces la ecuación me quedaría de forma lineal 3 por ABC igual a 111D. Despejando lo que es ABC, eh, y obviamente si dividimos ambos lados por 3, eh, ya nos damos cuenta, nos quedaría ABC igual a 37D. Y con esa ecuación lineal y descomposición ¿Por qué polinómica, 37 ABC 37D? 11 entre 3 11 entre 3 es 11 tercios, pues. es múltiplo de 3, da 37. O sea, una ecuación lineal, le repito, sería 3, ponga paréntesis, ABC, paréntesis, igual a 111D. Y obviamente A esa 111. Ah, para 111. 111D. Ah, ya, ok. entonces Ya. sí. Entonces, Entonces me sale ABC igual a 37D. De esa forma ya sabemos que ABC tiene que ser sí o sí un múltiplo de 37. uy, qué Y difícil. ahí por descarte, y utilizando las variables del 1 al 9 y considerando además las reglas que deben A, B, C y D deben ser diferentes, ninguno puede ser cero, C debe ser impar. He empezado a jugar con todas las variables y eso. Ya, pero ¿dónde saca? A ver, ¿de cómo esta ecuación? ABC igual 37D, ¿no ve? Es que como le dije un principio, en aritmética el ABC no es A por B por C, sino que es Sí, una representación lineal y que es 100A más 10B más C en este caso, sí. que serían términos distintos, ¿no? A, B y C Ujú, son términos distintos. Si aplicamos esa misma ecuación o lógica para el D, que los D son términos iguales a diferencia del A, B y C, es D, D, D. ujú. De ahí he Pero es 100D sacado más que 10D más un D, ¿no ve? más 1D 111D. sale 11D. Ujú. Ya, pero Y has tenido esta ecuación después, lineal. A, B, C, o sea, 100A, 10B, 1C, es igual a 37D. ¿De cómo has llegado al claro, resultado? yo lo puedo escribir, por ejemplo, como directamente el ABC, lo he dejado como ABC directamente, ¿no? Era solo para explicar la representación. Tenemos la fórmula principal o la ecuación principal, que es ABC igual a 37D. Eso he llegado porque no se olvide que ABC se suma tres veces. Es Sí. por eso que en una ecuación lineal lo he multiplicado por tres veces. 3 por ABC, de ahí queda. Y la triple D simplemente lo he representado aritméticamente como 111D. Entonces, como
tengo un 3 al lado izquierdo y tengo múltiplo de 3 al lado derecho, lo he dividido los dos entre 3. Ambas partes, al dividir los dos entre 3 me queda ABC igual a 37, porque 111 entre 3 da 37. Y ya después he ido jugando con las reglas del acertijo Ya, y cambiando, obviamente, poniendo los valores a los números para ir jugando. pero ahí ya no has hecho pues un cálculo, has hecho probabilidad. Ah, sí, sí, sí. Ah, Por eso les digo, he pero no utilizado podías el ir, de para que has hecho lo método anterior, de si podías descarte. irte directo a la probabilidad. Ah, ¿Cómo se es que vincula este cálculo de esta progresión aritmética que haces, pero de esta ecuación aritmética que haces con la probabilidad posterior? ¿Cómo te ha ayudado a identificar qué números son acá? El uno, ¿cuánto? El A, ¿cuánto vale? 1, Uno. El B, 8, 8. ¿Y el C? el C, perdón, el A vale 2, B5, C9, D7. Es que así el juego empezó a jugar del 1 al 9 cambiando por método de descarte. ¿Ya cómo es? El A, juego con los ¿cuántos? 9 números. A igual a 2, ¿Ya? B igual a 5, ¿Ya? C igual a 9 Ah, y D igual a 7. Todos son diferentes, ninguno es cero sí, y C es impar. cumple. Sí, pero para llegar a eso, como digo, así o sí, evidentemente utilizó el método de descartes y he utilizado las variables. Y he jugado con básicamente del 1 al 9 cambiando los valores a las letras en función a las reglas del acertijo, ¿no? Yo creo que te has perdido para encontrar esto. Así, ratificamos tu lateralidad completa. Lo has hecho muy bien y gracias por la exposición. Es que es en papel, le puedo mandar mi hojita en foto, pero Mándalo al grupo ahí para ver lo que han desarrollado. Qué bonito. Bien, gracias, Jason. Lo han logrado. ¿No hay otra respuesta más? no, Bien, han confiado ciegamente en mí y gracias al grupo. eso. Bueno, está correcto. Bien. Vamos con este. ¿En qué dirección va el autobús? A la izquierda, A la dijimos. En izquierda. Bolivia. Ah, en Sí, Bolivia. ¿Por qué? porque no se ve la puerta. Ah, en la puerta. Pero tampoco se ve el volante ni se ve nada de ahí adelante. Debe ser polarizado, Liz. ¿Por qué a la izquierda? La puerta está al otro lado. Sí, generalmente Acá. la puerta sí, en Latinoamérica es a la derecha, ¿no? Por eso. Sí, pero por ahí Y está en- puerta al centro. Pero en general, o sea, si no se puede ver la puerta para que suban los pasajeros, por lo menos eso hacíamos en Latinoamérica o en Bolivia, significa que la puerta está del otro lado. Ya, está del otro lado. En los países donde se conduce a la derecha, como en la mayoría Ya, de los países latinoamericanos o Bolivia propiamente dicho, la puerta siempre está a la derecha del vehículo. ya. Por Ya, lo tanto, si nosotros, muchachos, si la puerta no se ve, esté adelante, atrás o al medio, pues el autobús está yendo a la izquierda. ya. Y ratifico que son vidrios polarizados. Y las nubes, las montañas. Y no hay piso tampoco, ¿no? No tiene base. Las nubes hemos considerado que era smog nomás, Lice. ¿No Pues sería tienes más bien una razón. pregunta sin respuesta? Sí, sí, Que depende de la percepción de cada uno. exactamente. Es tal cual. Pero puede ser ¿Es nieve, No válida? ¿no? es que va a un lado, es cómo lo ves tú, no es cómo va a un No, lado. pero tiene una argumentación lógica. Y depende de eso precisamente que la capacidad de la lateralidad no se
enlaza con esa capacidad de argumentación lógica. Y han dado una razón, la puerta, que al no verse se supone que está allí, que la puerta está hacia el otro lado, y como que se recorre a la derecha, pues el autobús está yendo hacia el lado derecho. Podían decir otras cosas, podían agarrar el smog o esas nubecitas. Ah, entonces está hacia atrás, está yendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque de alguna manera el humo está quedando más cerca de la parte posterior. O podrían decir, este es un autobús que podría no ser de la región y podría tener su puerta en cualquier lado, ¿ya? Pero en este caso vale la argumentación. Este es difícil, el de las figuritas. ¿Cuál es la diferencia? Al final quedamos en que la que es diferente es el cuadrado, ¿Cuál cuadrado? que no tiene margen. Este, Sí, ya, esa es su respuesta. ¿Por qué? sí. Porque si lo vemos desde una perspectiva de color, obviamente el distinto sería el amarillo. Eso. Ah, bien, bien, bien. Color amarillo. Ya, Sí. después. Si lo vemos desde una perspectiva de forma, el redondo sería el Ah, perfecto, qué distinto. bien. Forma redondo. Perfecto. Después. Y si lo vemos desde una perspectiva de tamaño, pues el cuadrado pequeño sería el distinto. Perfecto. Tamaño pequeño. Y después. Y si lo vemos desde una perspectiva de márgenes, pues sería el ¿El qué? cuadrado. El sin margen. Así es. ¿Ya? Pero analizando mucho más a profundidad, Ah, profundidad. exactamente desde la perspectiva de tamaño, Ujú. entonces si vemos desde la izquierda, tenemos el cuadrado pequeño. Luego el siguiente cuadrado, que aunque no tenga margen, es un poco más o ligeramente pequeño que las otras figuras, porque no tiene margen, ¿no? Sí. Entonces lo consideramos como un mediano. Luego más Ah, grandes las demás figuras. Entonces, justamente por eso elegimos ese, ya. ¿no? Le ayudó nuestra compañera a diferenciar eso. Bien. Ahora sí te digo, por estas diferencias, por el color, ¿ya? Anulamos el amarillo. Por la forma, anulamos el círculo. Por el tamaño, anulamos el pequeño. Aunque has dicho que este es un poco más pequeño, es un mediano, ¿no? Y por el marco, anulamos este, porque no tiene marco. ¿Cuál es el diferente? El que es común a todos. Este es el diferente, porque tiene un patrón similar con cualquiera. En cambio, los otros son totalmente diferentes. Ay, no puede ser. Ni mo- En Y realidad, resulta que dice, creo que Fabián había indicado justamente ese, pero tal vez ha habido un malentendido en la comunicación en el grupo. Pero tienes razón. Pero la explicación que han dado también es correcta, ¿ya? Pero bueno, este es el que tiene alguna pauta de igualdad con otro, por lo tanto, este es el diferente. Ya esto no se puede resolver en 15, 20 minutos. Han logrado hacerlo. Hemos avanzado con una matriz, pero no Ya, hemos acabado. muéstrenos la Sí, matriz, bueno, que es lindo. un momento, por favor. ¿Saben que este acertijo se lo atribuye a Einstein? Es el acertijo de Einstein. Él lo ha formulado hipotéticamente. Interesante, doctor. Bueno, aquí está, bueno, lo que hemos podido encontrar es que en la casa 1 se encuentra el noruego, Puma Dung Hills, y está amarillo su casa, y lo mismo con el resto de hacer las casas 2, 3, 4 y 5. Bueno, y concluyendo, bueno, nos ha faltado llenar algunos espacios, como por ejemplo mascotas, bebidas. Ujú. Asumimos que el alemán bebía cerveza directamente porque es alemán, sí, básicamente. Y bueno, hemos visto que, bueno, el británico toma leche, sí.
y toma leche, pero bueno, los británicos son famosos por tomar té, pero aquí el danés toma té, pero ya así estábamos viendo, pero en conclusión, bueno, en mi opinión, que lo he estado viendo, creo que Noruego tenía, bueno, el pez, porque Noruego es conocido por su industria pesquera y acuicultura avanzada, así que él debe tener el pez. Eso quería comentarle, doctor, y esto es la conclusión a la que hemos llegado. Pues han A hecho ver, un ¿qué gran más podría avance, decirle? han hecho Sí, un gran avance, porque es muy difícil, ¿no? Son 5 por 5, son 25 variables que hay que ordenar y solamente hay 15 pistas, ¿no? Horrible. En realidad así es, estamos sí. trabajando en dos etapas. La primera etapa ha sido la de identificación directa Ujú. en función a las características de relación directa que te iban dando, y ya estábamos entrando en la segunda etapa, que era la de ir relacionando variables entre ellas para luego hacer descartes. Por eso teníamos en otro color la casa 5. No tanto porque el alemán toma cerveza, digamos, sino un poco más por relación entre variables pares para después ir descartando y moviendo de las casas. Sí, en realidad ahí nos falta en la casa 5 teníamos que poner Prince, que es El cigarro. el cigarro, y Ujú. ya con eso vamos a poder ir descartando más. Pero le han puesto Blue Master. No, no, Sí, estaba mal. sí, porque Estamos esa era aquí. la primera probabilidad. Cerveza y Blue Master es el primer par. Sí, Entonces porque la pusimos es en casa alemán 5 porque era o casa 5 por, o casa 2. Exacto, ya tienes casa 5, por casa alemán. 2. O la cambias ahí, ¿verdad? Perfecto. Ujú. Bien, bien. Bueno, no tiene posibilidad de hacer una ecuación matemática. Ya no existe. Este ejercicio se resuelve con mera acción probabilística. Es como lo están haciendo. Vemos acá, seguimos, nos equivocamos. Vemos en otra parte, seguimos, nos equivocamos. Y a ver, inténtenlo. Ya no vayan a la respuesta, que lamentablemente ya hay la respuesta en línea, pero inténtenlo. Es muy bonito. ¿Ya? Y a ver si se descubre quién es el dueño del pez. Bueno, Está sabemos bien, que el doctor. sueco no es. Eso, El el que noruego es lo más probable, sí, por crear peces y eso. Pero ya, vamos a ver. se le atribuye a Einstein, como les digo. Ya, interesante, está bien. Bien, termino. Denme un ratito. Dependiendo qué actividad vamos a realizar, vamos a ver qué tipo de pensamiento es más adecuado. Sí, pues habrán actividades que necesitan más de pensamiento lateral, habrán otras que necesitan más de pensamiento vertical. Ojo, hay que tratar de combinar ambos. Ambos son importantes y no hay que nunca dejar suelto alguno. No hay que creer, como el sistema nos hace creer, que solamente la lógica vertical es la que tiene que predominar. Brevecito este video que está en la plataforma, es de Mario Alejandro Puch, ¿ya? Cualquier cosa que escuchen de él, pues tómenla como valiosa, ¿ya? Uno de los mejores oradores en el ámbito de la educación y en el ámbito de la medicina que viven y que hablan en español. Alejandro Magno fue una persona muy sorprendente. Claro, no sabemos si lo que yo os voy a contar es historia o leyenda, pero en cualquier caso viene bastante a colación. En este mapa que veis del mundo antiguo, bueno, Alejandro Magno, después de unificar todas las ciudades griegas, empieza a invadir más y más territorio. Conquista toda Asia Menor y llega un momento en el que va a ir más allá de Asia Menor. Y uno de los generales le para y le dice: Alejandro, no podemos seguir. Y Alejandro Magno pregunta: ¿por qué, general? ¿Por qué no podemos seguir? Y el general le responde: porque aquí se acaban los mapas. Es impresionante. Aquí se acaban los mapas.
Y la contestación de Alejandro Magno, que sí pega bastante con lo que parece que históricamente fue, la contestación de Alejandro fue la siguiente: general, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos exploran lo que hay fuera de ellos. Esto ha pasado muchísimo con el mindfulness. El mindfulness desafía por completo nuestra mente racional, y por eso algunos de mis maestros, cuando decidieron investigar esto, fueron ridiculizados por sus colegas pensando que era estúpido lo que hacían, que era absurdo asomarse a un sitio donde no había mapa. Pero fueron estos pioneros los que, por atreverse, descubrieron un nuevo mundo y lo compartieron con nosotros, y gracias a estas personas hoy podemos entender que el mundo no se acaba donde nuestros viejos mapas. Se vio, se escuchó, ¿verdad? Ese pequeño mensaje. ¿Quiénes avanzan más allá? Pues precisamente los que buscan, y a quienes de alguna manera les debemos esa posibilidad, con mucho riesgo, es verdad, es precisamente en que no dejemos de desarrollar, de cultivar ese pensamiento más lateral, ¿ya? No se trata de decidir cuál de los dos tipos de pensamiento es más eficaz. Ambos son necesarios, como decías, Renata, ambos se complementan, pero hay que estar conscientes de sus diferencias para saber cómo implementarlos. Y acá, ojo, ningún estilo es mejor o peor que otro, son diferentes. Todos podemos desarrollar los estilos menos dominantes si lo deseamos, en cada uno. Ahora hay un problema. Nosotros como profesores creemos que tenemos que enseñar como hemos aprendido. Además, por la forma en que nosotros aprendemos. No, yo soy lógico y les voy a dar una actividad lógica porque así me siento bien, así lo explico bien, así me hago entender. Sin embargo, significa que no todos los estudiantes lo van a agarrar de esa manera. Tenemos que diseñar nuestras estrategias entendiendo esa diversidad de estilos que van a tener nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener varias alternativas de respuesta, por ejemplo, propiciar diversas formas de enfrentar una situación, que no sea el texto escrito enmarcado con, ¿no?, la referencia a tantos, ¿no?, el ISO o el APA, no sé qué. No, puede ser que tal vez, o sea, el estudiante puede aprender, pero no le gusta escribir. Quizás se expresa de mejor manera en una tira gráfica, quizás se expresa de mejor manera desarrollando una exposición oral, o más bien tiene mucho miedo escénico. ¿Por qué le vamos a obligar a hacerlo? Asociar saberes lógicos con ideas creativas y sobre todo el humor. El humor así genera, es como un refrescante de cualquier proceso. En cualquier conversación donde existe humor, va a existir precisamente ese momento de mayor profundidad neurológica. Ayudar a experimentar la ambigüedad y incertidumbre sin miedo. Lo que has hecho, Jason, es algo extremadamente lindo. No te ha sido por un camino muy lateral. Y tener actividades lógicas y esquemáticas, pero también abrirse en momentos, actividades que permitan cierto azar, es decir, a veces no planificar o de alguna manera permitir esa posibilidad de que voy a desarrollar un espacio no tan controlado donde se permita esta variabilidad de respuesta. Y generalmente cuando se lanza una pregunta, pues nos enfrentamos a eso. ¿Qué respuesta nos estará dando? Buscar sacar y sacarnos a nosotros mismos de esa zona de confort. Ya. Nada más. Hay harto material en la plataforma y les pido por favor que lo revisen. ¿Ya? Hay varios textos que ven. El que hemos visto ahora es el primero. Pueden releerlo.
Pero estos textos son cortitos, el máximo tiene 10 páginas y en total todos los que se les pide leer no suman más de 30, incluidas las carátulas, ¿ya? Y van a leer estos textos, 2, 3, 4, 5, 6, para el día viernes. Cómo usar el cerebro, funciones ejecutivas, los estilos de Kolb, los estilos de la programación neurolingüística y los estilos de las inteligencias múltiples. Y además vean estos videos, que hay un montón igual, ¿ya? El del estrés, también de Mario Alonso Puig, cómo el estrés afecta al cerebro, que es un cortito, este no, este es largo, dura 30 minutos. Estos son cortitos, ¿ya? El de funciones ejecutivas, el de neuroplasticidad, el de los riesgos del conectivismo. Bueno, sobre esas condiciones, sobre las condiciones contextuales, pues seguimos trabajando la siguiente sesión sobre estos estilos, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Este módulo vamos a reflexionar mucho, así que les invito a que se abran también esa posibilidad. Nos vemos el viernes. Gracias por estar. Buenas noches. Hasta el viernes. Buenas noches, Lisa. Gracias.